Filosofía en tiempos de no filosofía podcast. Bienvenidos al episodio número 30 de diciembre, y hoy vamos a hablar del impacto de la revolución filosófica en la ciencia y la política. La revolución filosófica terminó siendo transformadora para el Renacimiento hasta la Ilustración, porque marcó un punto de inflexión en el desarrollo de la ciencia y las políticas modernas. Y este movimiento no solo desafió las concepciones tradicionales del mundo, sino que también estableció bases para nuevas formas de pensar más críticas y sistemáticas. En el ámbito científico, por ejemplo, tenemos a René Descartes, que quiso matematizar las leyes universales, ¿no? Él decía que todo es mecánico, el universo es mecánico, y por ser mecánico nosotros podíamos conocer, pero con la única certeza de que el cogito ergo sum, ¿no? Yo pienso, luego existo, hablamos extensamente en episodios anteriores sobre esto, pero entonces René Descartes es el primer racionalista y el primero que pone al sujeto para la base de todo el conocimiento. Y luego viene Bacon con el empirismo, que se le considera el padre del empirismo, así como también tenemos a Locke o a Hume. Es muy importante Francis Bacon porque se inspira en la observación, la experimentación y la lógica para explicar el mundo natural, ¿no? Y posteriormente viene la física newtoniana, ¿no? La física de Newton, que sienta ya las bases para un pensamiento crítico moderno. Y en la política también se hizo un tipo de transformación donde pensadores como Locke, Montesquieu, Rousseau introdujeron conceptos que no estaban ya, que no eran normales, ¿no? Ya tenemos el concepto de derechos naturales, por ejemplo, ¿no? El estado natural, el hombre en estado de naturaleza, lo veíamos con Hobbes, con Locke, con Rousseau en el estado de naturaleza, pero cuando ya se habla de derechos naturales ya hablamos de Rousseau, porque ya con Montesquieu se habla de la separación de poderes, y con el contrato social se habla con los tres contractualistas, ¿no? Hobbes, Locke y de Rousseau. Y estas ideas influyeron en movimientos revolucionarios como la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa, estableciendo así principios de libertad, igualdad, democracia, que siguen siendo fundamentales para la política contemporánea. Bien, vamos a empezar ahora con el desarrollo científico. La revolución filosófica que inició Descartes, que inició todos los pensadores de la modernidad, transformó la manera en que se entendía y practicaba la ciencia, ¿no? Porque voy a dar el contexto más o menos para que me pueda entender. A veces podemos hablar pensando que el oyente puede saber, y evidentemente usted tiene que saber porque está escuchando todos los días un nuevo episodio, desde la filosofía antigua, pasamos a la medieval, estamos en la moderna. Y como decía antes, ¿no? Primero llega Platón y nos dice que las cosas verdaderas, la esencia de las cosas, está en el topos uranus, está en el mundo de las ideas. Y primero hay que conocer ese mundo de las ideas para luego realmente conocer los objetos que tenemos acá, las sombras o las copias. Pero esto también se aplica al concepto de libertad, de justicia, de equidad, a lo referente a lo político, ¿no? Por eso mencionaba que el rey filósofo que conocía la verdad era el que podía gobernar correctamente, porque aparte de conocer la verdad, era el que sabía cómo era esta verdad y podía hacer una tipo de copia en el plano social para que se desarrolle adecuadamente una sociedad, ¿no? Las polis. Pero luego viene también nuestro amigo Aristóteles, discípulo de Platón, que decía que no, Platón, las cosas no están en el topos uranus, las cosas están en el mundo físico. Pero parece que Aristóteles todavía no está en contra muchas veces de su maestro Platón, sino que trataba de sintetizarlo, trataba de llevarlo más a la práctica, llevarlo más al entendimiento que ya se había perdido con la muerte de Sócrates, con la muerte de Platón, y ya era un tiempo del periodo helenístico que se estaba entrando y había una combinación entonces de diferentes, porque recordemos que Alejandro Magno fue a Diógenes primero, Diógenes lo rechazó, fue a Aristóteles y fue maestro de
de Alejandro Magno, Aristóteles. Entonces estaba en este mundo que habían conflictos sociales, políticos, militares, culturales también y filosóficos. Habían diferentes pensamientos como el hedonismo, y también estaba este aspecto del cambio de entendimiento o de conciencia, por así decirlo, en este periodo. Entonces parece que Aristóteles trató de llevarlo más a este enfoque para que tengamos este pensamiento mucho más más práctico de las cosas, de la esencia, y por eso nos habló de una metafísica, ¿no? Recordemos que Aristóteles fue el primero en hablar de esa metafísica, lo que está más allá de las cosas físicas, pero no niega su inexistencia, y eso lo hace básicamente en cierto modo platónico, ¿no? Herencia platónica, pero ya divide a esta filosofía en cuatro, ¿no? La ciencia lógica, la lógica como propedéutica todas, la metafísica, la ley natural, bueno, de las cosas naturales, y finalmente tenemos las reflexivas, ¿no? Entonces, con Aristóteles se nos dice que la esencia de las cosas que vemos, o de las particularidades, está en las mismas cosas particulares. Y que yo, por ejemplo, yo tengo un parlante acá, y este es un parlante, y la esencia está en este parlante, la esencia, pero también la esencia está en otros parlantes, ¿no? Y cuando juntamos todas estas particularidades, creamos una categoría que es el parlante. Y ahí recién conocemos el universal, o sea, recién conocemos la esencia, que es el parlante, y podemos hablar de ahí muchas más cosas, pero cómo se llega a esto mediante la inducción, que es de las cosas particulares al universal, pero con Platón se llegaba de la deducción, ¿no? de la verdad, del bien, de la emanación del bien, llegaba la verdad, la justicia, todas esas ideas, el mundo real, y bueno, luego venía acá como copia, y así tenemos que conocer de forma deductiva, pero con Aristóteles ya cambia. Entonces toda la tradición del periodo medieval trató de unir entonces el pensamiento de Aristóteles, que era inductivo, con el pensamiento católico, religioso, islámico. Tenemos a islámicos como Averroes, a judaicos como Rambán, o también conocido como Maimónides, donde ellos trataron de sintetizar las ideas aristotélicas con las ideas religiosas o teológicas de sus propias religiones, pero llegaron a esta misma conclusión, ¿no? Que tenía que haber un tipo de armonía entre la razón y la fe, y esta armonía siempre se daba con la adquisición de un equilibrio entre ambas fuerzas, ¿no? Tenemos Santo Tomás, San Agustín, que ambos creían en la armonía, pero San Agustín primaba más a la fe, y mientras que Santo Tomás dividía, ¿no? Hay verdades teológicas, hay verdades filosóficas, y tienen que ir por separados, pero ambas llegan a la misma a la verdad de ambas esferas. Y en este caso tenemos que cuando llega a Descartes todo este legado que ha sido inmenso, Descartes pone al individuo como diciendo, ya, no puedo hablar, entonces tengo que dudar de todo, voy a dudar de todo lo que veo. Entonces pone a dudar de Dios, de la realidad, de los sueños, de todo. Y algo muy curioso es que cuando empieza a dudar de los números, acepta que Dios existe, porque dice que el genio malvado me hace pensar que estos números no existen, ¿no? Pero cuando yo sueño que 2 más 2 siempre es 4, mi sueño en la realidad tiene todo. Pero, ¿por qué pasa esto? Porque Dios es tan bueno que no permitiría que me mantenga engañado yo mismo. Entonces, para esto, justifica la existencia de Dios, pero a la vez tiene una certeza, nace la certeza del Cogito Ergo de que yo primero pienso y luego existo, pero en páginas posteriores a esas, tengo 4 ediciones de esas páginas, en el último párrafo de esas páginas dice algo muy interesante y muy curioso, ¿no? Dice, yo tengo este conocimiento único que nunca lo había sentido antes, pero es tan nítido que no puedo negarlo. Y en este sentido parece que Descartes entra a un tipo de estado de conciencia donde es real la única certeza de que piensa luego existe, ¿no? O no pueda dudar de que dudo, porque cuando estoy dudando de que dudo,
la duda hace que tenga sentido que estoy dudando, y esto es algo muy importante porque con este párrafo del Cogito ergo sum se crea la única certeza, que es el individuo, el hombre como forma única de existencia, porque está pensando, y cuando piensa existe, y al existir lo demás exteriormente también se logra tener existencia, pero desde este conocimiento de que primero existe el individuo, después las cosas que voy viendo en el mundo, que voy experimentando en el mundo. Y básicamente Descartes nos diría que si las cosas que estoy viendo en el mundo y las cosas que yo mismo me cuestiono y no tengo dudas de la certeza de que existo, pero las matemáticas son esta certeza que aunque el mundo sea falso, siempre es real. Las matemáticas, ideas simples y directas, como diría Descartes, estas ideas simples y directas no pueden engañarme, ¿no? Porque vienen de Dios. Y si vienen de Dios, entonces tengo que conocer esas cosas, tengo que conocer lo exterior, tengo que conocer las leyes naturales, ¿no? Esta mecánica del universo que se rige por las matemáticas, y por eso ya se crea con este desarrollo del método científico, con la observación, la experimentación, la práctica, y Francis Bacon, quien propuso el empirismo y como método para entender el mundo, que es ya una simplificación de este racionalismo que se vio con Descartes. Entonces se enfoca Bacon en el uso de datos observables y experimentables sistemáticos como herramientas para conocer las leyes naturales, ¿no? Mientras que Descartes defendía siempre este método basado en la duda metódica y la deducción racional, buscando siempre principios claros y evidentes para construir el conocimiento. Se vio que entonces que ya se había una separación en este desarrollo científico. Ambos pensaban igualmente que el mundo era mecánico, que se tenía que conocer, había la posibilidad de conocer. Y esas perspectivas complementarias entre el racionalismo con la lógica, la deducción y la duda, sobre todo duda metódica, se combinó con el empirismo, que ya hablaba de la observación y de los experimentos en forma sistemática y no para que sean repetibles, y dieron forma a este equilibrio entre la observación al método científico. En la observación y la lógica, sobre todo en el método científico. Científicos como Galileo Galilei más adelante aplicaron estos datos, esta información, esta nueva conciencia, y se pusieron a estudiar, se puso a estudiar los fenómenos naturales como el movimiento de los cuerpos, las leyes de la ley de la caída, o sea, la gravedad. Recordemos que hasta Hume la gravedad era un hecho y era algo muy discutido, y es algo muy interesante discutir sobre la gravedad. Incluso hay muchas investigaciones sobre este tipo de gravedad, ¿no? Y este enfoque marca el inicio entonces de la física experimental, donde se muestra cómo los principios filosóficos pueden guiar la práctica científica. Otra contribución clave fue el uso de las matemáticas como un lenguaje universal para describir los fenómenos naturales. Isaac Newton influyó en este tipo de enfoque matemático, pero era influenciado por el pensamiento cartesiano de Descartes. Newton formuló las leyes del movimiento, la gravitación universal, mediante una combinación de observación, experimentación y cálculos matemáticos precisos, y su obra, La filosofía de la naturaleza y principio de la matemática, demostró cómo los conceptos filosóficos podían integrarse en una estructura científica también, ¿no? Que sea rigurosa. Y la revolución filosófica también promovió la creación de instituciones como la Royal Society en Inglaterra y la Academia de las Ciencias en Francia, y estas organizaciones formaron un tipo de investigaciones colectivas, ¿no? Entre todos, intercambiando ideas, publicación de hallazgos, y así se consolida el método científico y la práctica científica comunitaria. Hay algo muy interesante que vamos a hablar, que es la ilustración, ¿no? Numerosos científicos, filósofos han contribuido significativamente al desarrollo de la filosofía como la ciencia, y marcan entonces un tipo de movimiento, ¿no? Los científicos influidos por la ilustración, como tenemos acá a Newton, mencionamos antes, tenemos también
bueno, vamos a ver de Newton, ¿no? Newton fue la figura clave, ¿no? Fue el que inició el auge de este método científico, de esta ilustración, ¿no? Newton, recordemos que él leía mucha filosofía, ¿no? Y sirve Newton entonces como modelo para el pensamiento racional y empírico, que era la fusión de la filosofía y la ciencia. Pero recordemos que la ciencia ya también se aplicaba en la antigua Grecia, ¿no? Pero a nivel de botánica, con incluso Aristóteles, ¿no? Que investigó cuerpos, diseccionó cuerpos, igual como también tenemos al padre de la medicina, que es Euclides, y el botánico sueco Carolus Linnaeus, conocido como el padre de la taxonomía moderna. Desarrolla un sistema de clasificación binomial que organiza el conocimiento biológico, reflejando la búsqueda por el orden sistemático en la naturaleza. Siempre han creído que el universo siempre es mecánico, y como es mecánico hay un sistema, y como hay un sistema hay una matemática. Y pasó lo mismo con Carolus Linnaeus en 1707, y después hubo también muchas contribuciones a la química, ¿no? Por ejemplo, Lavoisier, Antoine Lavoisier. Lavoisier estableció las bases para la química al introducir este tipo de ley de conservación de masas y redefinir los conceptos como elemento y compuesto, ¿no? Y su trabajo fue guiado por el rigor experimental promovido por este auge de la ilustración. También tenemos a Benjamin Franklin, que era estadounidense, político, inventor científico, y él contribuyó al estudio de la electricidad, ¿no? Su famoso experimento con una moneda demostró la naturaleza eléctrica de los rayos, mostrando así cómo la razón podía desmitificar fenómenos naturales, ¿no? Nosotros podemos entender ahora, ¿no? Que el rayo, la energía, cómo se transmite por medio de cobre, de cables y demás, pero en ese wifi incluso, pero en ese tiempo recordemos que cuando caía un rayo era algo que impactaba, y al impactar se le atribuía a Dios, y evidentemente hay principios y fuerzas que no podemos conocer, el principio de los rayos, del clima, del viento, las moléculas y todo esto, pero al Descartes decir que esto era mecánico, matematizable, entonces había un tipo de cierto no temor a investigar más allá. Y surge la ilustración como este reflejo de que se puede conocer, de que tenemos que conocer aquella mecanicidad de las leyes naturales. Filósofos también posteriores a estos tenemos a Denis Diderot, que hablamos en el anterior episodio, donde él creó esta enciclopedia, ¿no? Y esto es muy importante porque al crear una enciclopedia ya se podía conocer, se podía desmitificar aquellos conocimientos que nuestras creencias, las cosas preestablecidas que teníamos, no influyen en nuestra observación diaria, por ejemplo como los rayos, ¿no? Cuando con un rayo uno puede entender que va a llover, que hay un cierto tipo de mecánica que sucede, pero antes se le asumía esto a un castigo divino, al diluvio universal y demás cuestiones. Con Diderot ya se trató de democratizar el conocimiento científico y difundir ideas que reflejaban este espíritu crítico y racional en la época de la Ilustración. Tenemos a Hume, ¿no? El filósofo escocés que básicamente explora primero los límites del conocimiento humano, pero es empirista Hume, ¿no? Y en su tratado sobre la naturaleza humana expone y cuestiona la causalidad y promovió un enfoque empírico basado en la experiencia sensorial, y esto hace que sea muy fundamental porque el problema de la causalidad tenemos el problema de la causalidad de Aristóteles. Aristóteles presentaba 4 causas: la causa formal, que es la estructura de algo; la causa material, que son los componentes físicos o de que está compuesto el objeto; y la causa eficiente, que produjo el objeto; y tenemos la causa final, ¿no? El objetivo final del objeto. Entonces
tanto Tomás como los escolásticos se basaban en la causa eficiente para demostrar la existencia de Dios. Y en este sentido, Hume, se mencionaba que esta causa eficiente era la causa era Dios, pero Hume dudaba de esta causa, de la causalidad, ¿no? Porque decía que todos son hechos, no hay causas en las cosas, como por ejemplo él menciona que cuando suelta un objeto, él no hace que se caiga el objeto, no lo tira, sino que simplemente lo suelto y sucede esa causa. Y esto no es un hecho causal, mencionaba Hume, pero por eso se enfocó en la experiencia sensible, más cuestiona toda la causa que venía con la tradición escolástica, ¿no? Y al cuestionar este tipo de pensamiento teológico mezclado con el aristotélico, se hace un tipo de enfoque más racional y científico al conocimiento de las leyes universales, las leyes naturales que podemos conocer. Y luego Kant viene y en la crítica de la razón pura analiza la razón y la experiencia y combina ambos, trata de solucionar el empirismo y el racionalismo. Y también aporta mucho Kant porque se atreve a, su frase muy conocida es atrévete a saber, y en ese atrévete a saber, aunque Kant ponía límites al conocimiento y el entendimiento del mundo, hay las tres ideas, por ejemplo, la idea de Dios, la idea de libertad y la idea de inmortalidad, que son inherentes al hombre, que nacen en el hombre, que son los anhelos del hombre, pero que estos anhelos son impuestos por la razón, pero pues la razón no soluciona estos anhelos, ¿no? Es un tipo de autopregunta que se hace la razón, pero la razón no tiene la capacidad de responder, y entonces por esto no niega la existencia de estas tres ideas, pero nos dice que tenemos límites del conocimiento. Acá ya soluciona con esto el problema de los empiristas y el problema de los racionalistas, ¿no? Los racionalistas que se iban a lo metafísico, mientras que los empiristas solo veían la experiencia sensible. Y con este tipo de herencia surgió evidentemente la Ilustración, ¿no? Con este tipo de legado que dejaron los filósofos. Y ahora pasemos entonces al impacto en la política, que también los filósofos no solo hablaron en este ámbito de la epistemología, sobre la adquisición del conocimiento y el desarrollo de este, sino que también en la política, la ética, y con Kant tenemos también este tipo de ecologismo, ¿no? Pero vamos a hablar eso igualmente más adelante. En este caso, en este punto, las ideas filosóficas durante la Ilustración no solo transforman la manera en que se concibe la ciencia, sino que también tienen impacto en la política. Como mencionamos antes, Montesquieu, Locke, Rousseau desarrollan conceptos, y estos conceptos no existían antes, ¿no? Imagínate que tú vives en una sociedad donde no existe el concepto de libertad, pero existen otros conceptos como el trabajo forzado, pero el trabajo evidentemente es forzado, pero tú no sabes que es forzado, simplemente es trabajo para ti. Entonces aquí podríamos asociarlo con Wittgenstein, que nos diría en el Tractatus: el lenguaje es el límite de tu mundo, el límite del lenguaje es el límite de tu mundo, y esto determina también la realidad que concebimos, y que me parece todo el siglo XX es el siglo del lenguaje. Pero en este caso, evidentemente, al traer estos conceptos nuevos, se amplía el conocimiento de las personas y se amplía también la manera de entender y de relacionarse con el mundo exterior. Y uno de los conceptos y aportes más claves fue el contrato social. Este fue el concepto fundamental desarrollado por Locke, Hobbes y Rousseau. Tocaron este contrato social, siendo Hobbes el primero, y este principio proponía que la legitimidad del poder político residía en un acuerdo entre los gobernantes y los gobernados, rompiendo entonces la idea de derecho divino de los reyes, ¿no? El rey es el que manda a todos porque Dios lo mandó, y la herencia sigue por ese lado, pero parecía que pues los ciudadanos los gobernados estaban siendo oprimidos, y en ese tipo de calmar la opresión de ellos, se dijo que este contrato social es una justificación en donde los individuos perdían la libertad por guardar un tipo de defensa, que el rey los defienda, ¿no? Perdían un poco de libertad por vivir en paz, porque el lobo era otro hombre, ¿no? El lobo era lobo de otro hombre,
y vivían en estado de naturaleza en conflicto. Entonces con Rousseau ya un poco se va diciendo que el hombre es una tabula rasa, que la sociedad lo corrompe, pero que este contrato social servía igualmente para establecer un tipo de regla armónica, pero basado en las instituciones, que no se democratice, no se monopolice el poder político. Evidentemente Montesquieu ya separa estrictamente el poder judicial, ejecutivo y legislativo, y en particular ya se ve este tipo de pensamiento romano, ¿no? En Montesquieu, porque los romanos tenían este senado, tenían el pueblo y tenían al rey, al emperador. Y entonces los romanos, como vivieron 1000 años, tenían este enfoque de gobierno productivo, gobierno que ha durado 1000 años, entonces debe tener algo bueno, y trataron de imitarlo y traerlo a la modernidad europea, donde los reyes gobernaban. Rousseau en particular defendía que la soberanía residía en el pueblo, ¿no? Y que el gobierno debía actuar en favor al bien común. Y tenemos también que el concepto de propiedad ya se estaba aplicando, ¿no? El concepto ya se entendía que era la propiedad, porque los reyes tenían propiedades, más no los gobernados. Pero este tipo de desarrollos, este tipo de conceptos como el contrato social, también derechos naturales, ya hacían que los individuos se cuestionaran, ¿no? Hasta qué punto podían tener propiedad. Y evidentemente, sí, hay derechos naturales, por ejemplo, como Luke mencionaba, derecho a la vida, libertad y la propiedad. Estos no se debían, ningún gobierno podía violar estos derechos, ¿no? Y a las personas ahí se podían un poco más despertaban, ¿no? Decían, ¿por qué entonces me está pasando esto con el rey? ¿No? Porque si mi tierra estoy trabajando, ¿por qué trabajo para él? ¿No? Si yo tengo propiedad de esto, porque yo trabajo. Entonces, como vimos anteriormente con Luke, la propiedad se determina por el trabajo que haces tú. Si tú trabajas en un terreno, ese terreno es tuyo porque tú lo estás trabajando. Y con estos pensadores revolucionarios ya se veía un cambio de conciencia, y estas ideas se convirtieron en pilares para las revoluciones y las declaraciones de los derechos del siglo XVIII. Y se podría mencionar también acá a Hegel, ¿no? Hegel, que es ya un poco más posterior, no tanto, pero hablaría de esta evolución histórica, ¿no? De desarrollo del espíritu, ¿no? Que el espíritu se manifiesta en el arte, pero este arte es una manifestación histórica, ¿no? Pero que siempre vamos a una mayor libertad al saber absoluto. Y parece que con la Declaración de los Derechos Humanos del siglo XVIII ya se estaba combinando, se estaba fusionando las distintas filosofías en un mundo mucho más democrático, mucho más libre, mucho más que respetaba estos derechos inalienables, como el derecho a la libertad, a la vida, a la propiedad. Y también ayudó mucho Montesquieu, ¿no? En su obra El espíritu de las leyes. Montesquieu propuso la división del poder en tres ramas: legislativa, ejecutiva y judicial, y este modelo buscaba prevenir del abuso de poder, ¿no? Y fue adaptado ampliamente en las constituciones de todos los estados modernos y democráticos que actualmente podemos conocer. Y también la Ilustración promovió una actitud crítica hacia las instituciones tradicionales, incluida la Iglesia, donde las monarquías absolutas también eran fuente de esta, ¿no? Los reyes tiránicos, las iglesias que gobernaban y mandaban a guerras, y filósofos como Voltaire abogaron por la libre expresión y la tolerancia religiosa, ¿no? Voltaire es el filósofo de la tolerancia y el racionalismo también en los asuntos públicos, ¿no? Para que no haya conflicto en la sociedad hay que tolerar todas las religiones, pero también hay que dar libertad a la expresión para que los ciudadanos puedan expresar sus demandas. Y la Revolución Americana también tiene un impacto profundo, ¿no? Las ideas ilustradas influyeron en los fundadores de Estados Unidos. En la Declaración de Independencia, Thomas Jefferson refleja claramente los principios de derechos naturales de Locke y el ideal de la soberanía popular de Rousseau. Y también la Revolución Francesa, que se da en 1789, y ahí también estuvo presente nuestro amigo Napoleón, ¿no? Que es inspirado por este tipo de conceptos de libertad, igualdad y fraternidad, y esta revolución derrocó a la monarquía absoluta de Francia
y la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano se manifiesta en estas ideas ilustradas, destacando la universalidad de los derechos humanos, ¿no? Ahí se puede ver que se trataban de ciudadanos. Los políticos eran ciudadanos y básicamente este concepto de ciudadano surge por este tipo de derecho natural, ¿no? Que se destaca por la igualdad, fraternidad y la libertad, ¿no? Si cumples estos tres requisitos, entonces eres un ciudadano. Y tenemos también movimientos en América Latina, ¿no? Simón Bolívar y José de San Martín, que adaptan las ideas ilustradas para justificar la lucha contra las monarquías coloniales, y estas nociones alimentaron el surgimiento de repúblicas soberanas en el continente latinoamericano en general. Las ideas también de la ilustración impulsan a la redacción de constituciones en todas las partes del mundo, ¿no? Como principio fundamental donde tiene que regir todo el ser humano. Y países como Estados Unidos, Francia y varios estados europeos incorporan estos principios de separación de poderes y soberanía popular en sus sistemas políticos. Bien, algo muy importante que tenemos que hablar también es la abolición de la esclavitud. La abolición de la esclavitud en Europa y en América, ¿no? Porque este es un cambio que surge en la Ilustración también, donde hay una prohibición gradual de la esclavitud y la trata de esclavos. Las ideas de igualdad y derechos universales promovidas por filósofos como Rousseau y Diderot impulsaron el movimiento abolicionista, ¿no? Con Diderot, por ejemplo, quería hablar sobre la creación de enciclopedias, y como Diderot era el que manifestaba todo el desarrollo de la ciencia, habían ciertos conocimientos que surgían en las colonias que básicamente se tenían que conocer, ¿no? Y Diderot impulsaba este tipo de conocimiento, y por eso también estas ideas de igualdad y derechos humanos adaptó su enfoque en la prohibición gradual de la esclavitud, ¿no? Ahí tenemos la abolición de la esclavitud en Francia en 1794, Inglaterra en 1833, en Estados Unidos en 1866, y así consecuentemente en la actualidad hay pocos estados donde existe realmente esclavitud, ¿no? Y casi nulos, ¿no? La esclavitud del trabajo en Japón, se puede hablar de distintos tipos de esclavitud, pero la esclavitud tal como se ha conocido, ¿no? Una esclavitud al 100% se abolió, se eliminó, y existen otros problemas sociales evidentemente que vamos a tratar mucho más adelante, porque estamos aún niando al 30% de todo lo que es la filosofía, pero ya se habló mucho igualmente, y básicamente también adaptan este tipo de pensamientos a las monarquías constitucionales y los sistemas parlamentarios, ¿no? Montesquieu y Voltaire inspiraron la creación de sistemas políticos donde los monarcas compartían el poder con parlamentarios, ¿no? Como ocurría en la Roma antigua, y posteriormente en España, en Reino Unido, ya se hizo más común la transición hacia gobiernos más representativos y con mayor énfasis en los derechos ciudadanos. Bien, muchas gracias por escucharnos, y nos vemos el día de mañana con las reflexiones sobre la revolución filosófica del siglo XVIII para pasar a la filosofía contemporánea.